Bienvenidos a su Piche Podcast. Gracias por estar una vez más con nosotros. El día de hoy con nosotros tenemos una invitada de honor. Todos los invitados son de honor, pero esta es más de honor todavía. Es una persona muy especial para nosotros aquí en el podcast. Con nosotros Amparo Bejarano. Es una tanatóloga muy conocida aquí en la ciudad de Tijuana. Nos va a hablar un poquito acerca de todo. Cuidados paliativos principalmente, proceso de muerte y muchísimas cosas, ¿no? Pero primeramente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Claro que sí, Johnny, ha sido un verdadero placer la invitación, se los agradezco mucho. Cuando me enteré de su Pichi Podcast, Pichi Podcast. Me encantó porque yo sé que el principal objetivo de esto es informar a la sociedad de todo lo que acontece aquí y que exista gente preparada en los temas. Entonces, me encantó la invitación, se los agradezco muchísimo a ti y a todo tu equipo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti y pues vamos a empezar con algo muy básico para ti, ¿verdad? Pero te voy a preguntar como alguien bien ignorante que realmente no sé del tema mucho. Ajá. Y pues ahora sí que todos nos vamos a instruir, ¿verdad? ¿Qué es tanatología, Amparito? Bueno, para conocimiento de todos, la tanatología es una área de la medicina, de la psicología, que no está muy bien definida en dónde colocarla, pero es un trabajo que se hace en el proceso de la muerte. Y hablo de proceso porque, bueno, el término tanatología viene de la palabra thanatos, que es muerte, y logos, estudio. Entonces es el estudio de la muerte, pero no en sí de la muerte, sino es de todo el proceso de la muerte. Me refiero a desde que le dan el diagnóstico a alguna persona y el diagnóstico es reservado, es como casi terminal. Okay. Entonces desde ahí podemos empezar a trabajar con las todo personas. El procedimiento desde todo casi, el procedimiento hasta después. Desde el diagnóstico, durante la muerte y todavía después de la muerte, porque la persona se va, pero quedan aquí la gente, los familiares, y hay que trabajar con ellos también. Ok, una pregunta, Parito. Voy a empezar por algo que tengo yo por ahí. ¿Estamos preparados para la muerte? Ay, los mexicanos no. Hay otras culturas, sí, pero los mexicanos, curiosamente, somos tan incongruentes en nuestra vida. Nos ha dado, por ejemplo, el símbolo de la Santa Muerte es de la cultura mexicana. Esa calaca con ropa de diferentes colores y todo eso es invento mexicano, es una cultura mexicana. Tenemos la Catrina, el Día de Muertos, y todavía nos damos el lujo de hacer refranes y todas como riéndonos de la muerte. Uh-huh. Pero a la hora que llega una enfermedad a las casas, no. ¿Y qué esperanzas que tengamos documentos preparados, legales o algo así? No. Si a una persona le dices, a un mexicano, le dices, oye, ¿qué te parece si vamos haciendo testamento al esposo, a la esposa, a la pareja, ¿no? Que ya te piensas morir, es lo primero que piensa, ¿no? Así como, sí. ¿Ya te piensas morir? No, nada más es para tener nuestros documentos listos. Y la gente no los quiere hacer el testamento porque cree que le está llamando a la muerte. Okay. Cuando en una familia se platica de la muerte, hay más de uno que dice, ay, no hay que hablar de ese tema porque la estamos invocando. O sea, se cree mucho que cuando se empieza a hablar es como lo llamas, ¿no? Exactamente. Entonces aquí en México no estamos preparados. Incluso para hasta la muerte. Se evita el tema en cuestión familiar, en cuestión de grupo de amigos, nunca se quiere hablar de ese tema, ¿no? Exacto, así es. Algo bien básico, Amparito, ¿qué es la muerte? Mira, yo creo que hay diferentes tipos de muerte, porque el ser humano somos todo tenemos muchas dimensiones. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos la dimensión espiritual, la psicológica, entre otras la física. Entonces, cuando hablamos de la física, es cuando decimos murió. Se puede decir que es el cese vital de todos los signos. Pero hay gente que tiene muerte cerebral. Okay. Siguen trabajando sus órganos, pero ya murió su cerebro. Entonces, también se le llama muerte. Cuando alguien religioso, una persona creyente, ha infringido las leyes religiosas, que está en pecado, se puede decir, entonces también tiene una muerte espiritual. O sea, cualquier dimensión psicológica, cuando hay mucho bullying en un niño, en una persona, también lo matan. Es una muerte social.
psicológica. La muerte social es cuando encierran a alguien en la cárcel, por decir algo. Y lo privan de su libertad, de exactamente, y déjame convivencia. decirte, si es inocente, sale, pero con un documento de que estuvo en la cárcel. Y ya no es igual, ¿no? No es lo Desde la mismo. integración y todo. ¿Dónde va a conseguir trabajo si es un expresidiario? Y fue inocente, entonces esa es una muerte social. Hay muchos tipos, entonces. Hay muchos tipos de muertes, pero realmente la tanatología se basa en la muerte física, el cese de signos vitales. Signos vitales. Uh-huh. Una pregunta, Amparito, pues quiero saber más de ti, ¿verdad? Ajá, claro. Tú estás incluida en una organización de cuidados paliativos. Sí, Platícanos un poquito qué es lo que haces ahora sí en tu cuestión laboral, ¿verdad? Mi vida se ha convertido en algo muy interesante a esta edad, ya que terminé mi periodo laboral, se puede decir que me jubilé, me he dedicado a cuestiones de tanatología, pero estoy inmersa en una institución que se llama Cuidados Paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Es el cuidado que se le da al paciente cuando ya su enfermedad no tiene retroceso. Casi quisiera decir no hay cura, o que también son enfermedades crónicas. Entonces hay un médico paliativista ahí con nosotros, una compañera, y ella ve todo el aspecto físico del paciente. Pero luego está el área psicotanatológica, que es la que yo coordino en esa institución. Entonces ahí hay psicólogas y hay tanatólogas. Entonces nosotros vemos todo el aspecto espiritual, psicológico, social de las personas. Okay. Está muy interesante porque hacemos visitas, es una institución sin precedente aquí en Tijuana. No hay cobro alguno ni nada por mira, sí, porque se paga renta, agua, luz, gas, teléfono. Okay. La doctora cobra la consulta, pero no se compara con lo que cobran los médicos. O sea, tratamos de llegar al sector más bajo económico de la ciudad. Pero hacemos el intento. Si la gente no tiene, pues no paga, la verdad. Aquí en Tijuana, ¿cómo no? Aquí en Tijuana hay mucha gente que no tiene dinero aquí en Tijuana. Siempre se cree que Tijuana es una ciudad pujante, rica. No es cierto. A nosotros nos toca visitar zonas donde en las casas ni siquiera piso tienen. O sea, duermen en la tierra con una colchoneta o con un colchón nada más, y ahí tienen al paciente. Entonces hay que agacharse un montón hasta el piso ahí casi para revisar al paciente. Tenemos en este programa una, por así decirlo, una mente inteligente, que es la cual que nos pasa cierto tipo de preguntas para abrir un poquito más al público y ver otros temas que uno no puede platicar porque hay una cara como tal, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo la duda, ahorita que estamos tocando el tema socioeconómico, usted en su experiencia propia, ¿qué diferencia ha visto de una persona que requiere sus servicios, muy pudiente, rica de las altas esferas sociales, a diferencia del otro lado más humilde? Mira, sí es mucha la diferencia. Una persona pudiente cree inclusive que puede comprar la salud y comprar la vida. Y le exigen mucho más a los médicos lo que es la salud. La gente sencilla, la gente que no tiene mucho dinero, no es que sea tan sencilla ni tan humilde también, porque a veces hay gente sin dinero groserita. Pero generalmente es gente muy, muy sencilla y muy agradecida, muy agradecida. Esas de que no tienen dinero para pagarte, pero vas saliendo y te quieren pagar casi con la gallina, con el gato que tienen, con ese tipo de cosas, ¿no? A veces como no se cobra y todavía nosotros nos damos el lujo de regalarles el medicamento a esa gente sencilla, porque como los laboratorios nos regalan medicamento, las farmacias, medicamento que está a punto de vencerse. Entonces nosotros lo tenemos que movilizar prontito, porque si no se nos va a vencer ahí el medicamento, entonces lo regalamos. Y esa gente es tan agradecida. En cambio, la gente pudiente pocas veces saben dar gracias de corazón.
no voy a decir todos, no voy a decir todos, porque ha habido gente pudiente. Híjole, tenemos unos que otros amigos que verdaderamente ellos también apoyan económicamente a la institución. O sea, son gente que han recibido el apoyo de cuidados paliativos y están tan agradecidos con nosotros por el acompañamiento que se les dio durante el proceso de la enfermedad de su familiar, que ahora ellos apoyan. Por ejemplo, hay una familia muy agradecida que todas las Navidades nos lleva muchas despensas. Ok. Ellos las hacen, anteriormente las hacían, ahora ya las venden en los mercados grandes de la ciudad, venden las cajitas de despensa, pero salen más caras. Entonces ellas compran, son varias hermanas y forman sus cajas y nos llevan el montón de cajas. Entonces nosotros lo que hacemos es repartir a las familias, cuando vamos a las casas, les llevamos la despensa. A mí me impresionó mucho una vez una persona que llegamos a la casa, entonces pasó la doctora primero y yo venía atrás, entonces me dijo, ¿le ayudo, Amparito? Y le dije, es para ustedes. Y a la hora que vio que era una despensa, se puso a llorar la persona, porque es así como que, oye, aparte que nos traen el medicamento, ven a mi hermana gratis, porque sabíamos que no había dinero en esa casa, y todavía les llevamos despensa, súper agradecidas, y les dijimos, no es cuestión de paliativos, esto es una persona muy generosa que les manda esto. Así fue lo que hicimos. Y generalmente la gente, cuando es agradecida, que es pudiente, nos echa la mano mucho. Qué bueno, bendito sea Dios. Así es. Amparito, por ejemplo, cuando usted trata en la cuestión de la muerte de las personas, ¿de qué se arrepiente mayormente cuando usted está platicando con una persona antes de morir? ¿Cuáles son los...? Sí, déjame les platico a todas las personas que nos están escuchando y viendo. El trabajo que yo realizo y cualquiera de los tanatólogos, como nosotros sí visitamos pacientes en su domicilio, hay gente que no se puede mover. Entonces la doctora, tenemos un día de la semana que la doctora no programa consultas y desde temprano salimos en un carrito que compraron ahí en Cuidados Paliativos y nos vamos en el carrito, toda la ciudad, ¿no? Aquí en Tijuana, nuestro grave problema son las distancias y el tráfico, porque a veces estamos en playas y luego tenemos un paciente en Villas del Álamo, por ejemplo, que queda... Yo creo que por la cara que me hiciste, John, no sabes ni dónde queda. Nunca he estado ahí, ¿no? No, pero son distancias grandes, cerca de la presa, por decir algo, y todavía más para arriba en un cerro, ¿no? Entonces nos matan las distancias. Pero llega la doctora y ve al paciente, habla con él, platica con la familia, y después ella, para decirle a la familia cómo está, se sale de la habitación donde está el paciente. Pero yo me quedo platicando con el paciente. Cuando estoy platicando con él, dependiendo cómo esté, le puedo hacer algunas preguntas y siempre y cuando esté consciente, porque no todos nos tocan conscientes. Hay pacientes que ya cuando nos hablan o le hablan a cuidados paliativos para que los auxilie, ya están muy mal los pacientes. Pero si el paciente está consciente, pues yo les pregunto así directamente, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo aminorar tu sufrimiento? Ya sé que el dolor físico no me toca. Ahí está la doctora. Ella te acaba de ver y ella va a quitarte el dolor físico. Pero algo que tengas pendiente o algo así. Y claro que nos salen muchas cosas pendientes. No, ¿nos puedes platicar alguna historia por ahí? Sí, bueno. Hay una que me impresionó, que la voy a comentar, de un señor X que tenía una segunda familia. Entonces quería despedirse de la otra familia y no tenía forma de hacerlo porque estaba en la casa oficial. Estaba en la catedral. Exactamente, y quería ir a la capilla, pero pues no podía. Cuando yo le hice esa pregunta, volteó y se me quedó viendo así como diciendo, Entonces le dije, cuente conmigo. Entonces me dijo, ¿puedo confiar en usted? Claro. Le dije, aquí usted y yo somos los únicos que sabemos lo que se está platicando en esta habitación. Y me comentó que quería despedirse de sus hijos que tenía en otra casa. Pues, hábleles por teléfono. ¿Qué hacemos? Deme el teléfono y yo les hablo. No, me dice, no pueden entrar a esta casa. Oh, caray, entonces, ¿cómo? Usted no puede salir, ellos no pueden entrar. ¿Qué vamos a hacer? Platique con mi hija y me dio el nombre de la muchacha. Bueno, curiosamente fue la que me dio raite a donde me iba yo a regresar, a mi centro de trabajo.
Y le dije a la muchacha. Y ella organizó una estrategia de tal manera que pudo hablarle a los hermanos, de tal manera que fueron a la casa, cuando sacaron a la mamá de la casa con argumentos ahí medios especiales y tuvieron la oportunidad de irse a despedir. 15, 20 minutos estuvieron en la casa, salieron rápidamente corriendo de ahí porque les podía llegar cualquier otro hermano y nadie le hablaba a la otra familia. Sabían que había otra familia, pero nada más esa muchacha tenía contacto con ellos. Entonces lo que hicieron fue que se despidieron rápidamente y como a los 2, 3 días falleció el señor. Lo único que necesitan las personas para morirse es estar como tranquilos. Entre otras cosas, les pregunto, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer que no has podido hacer? Y muchos hablan precisamente de los arrepentimientos que hubieran hecho en su vida o que harían si tuvieran tiempo de hacerlo. Okay. El mayor, y ojalá toda la gente escuche esto porque es muy importante. El primero es, dicen, me hubiera gustado no trabajar tanto para disfrutar de mi familia. El trabajo, Okay. Entonces. El trabajo es que si nos damos cuenta los que trabajamos, bueno, Sí. Oficialmente dice que trabajas 8 horas, pero oficialmente, pero ahí tenemos ejemplos aquí como tú, John. ¿Cuántas horas trabajas? Muchísimas más. Pero vale la pena, ¿verdad? Bueno, claro. cuando tienes tu objetivo. Sí. Y todo. Después de eso, entre el medio de transporte, una vez visitamos una persona que estaba en cama y el esposo había pedido permiso en el trabajo. Si ubican ustedes dónde queda Villas del Campo, sí, y el señor trabajaba en La Gloria. Es correcto. Sin medio de transporte, o sea, sin carro. 2 horas a 2 horas y media aproximadamente de camino de ida. Y de regreso eran entre 3 y media. Había veces que hacía hasta 4 horas. ¿A qué horas están en su casa? Nunca. ¿Cuándo ven caminar al niño? ¿Cuándo pueden platicar con él? ¿Cuándo le van a ayudar en una tarea? Nunca. Entonces, ese es uno de los grandes arrepentimientos. Otro, las personas manejan que les hubiera encantado decirle a toda la familia muchas veces te quiero. Y es algo que nunca nos decimos. No, nunca nos decimos. ¿Y eso qué se debe a traumas? Ya son como muchas cosas, cuestiones, ¿no? Sí, generalmente los hijos sí le decimos a la mamá, te quiero. La mamá, si fue educada para decir un te quiero, puede responder. Pero muchas mamás no responden. Ay, quítate, no estés de encimoso, andas de lambiscón, algo quieres. ¿Ok? Casi todos dicen eso. Correcto. ¿Sí? Entonces, si la mamá sí está acostumbrada a decir un te quiero, los va a abrazar. Pero si no, es cuestión cultural. Las familias anteriormente eran muy numerosas. Y lo único que hacía la mamá, ni lavadoras había, ni cocineras, ni nada. O sea, muele el maíz, todas esas cosas, lava en el río, algo así. ¿Tú crees que tenían tiempo de andar viendo a los chamacos abrazarlos? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esas mamás nunca abrazaron a esos niños. Y lógicamente esos niños no abrazan a sus hijos ahora. Entonces no hay esa cultura. Un papá difícilmente va a abrazar al hijo, principalmente al varón. A las niñas sí, pero a los varoncitos casi no los abrazan los papás varones. Que se den un beso de despedida un papá con un hijo, eso es algo tan bonito, pero no se acostumbra mucho en nuestro país principalmente, ¿no? El machismo, ante todo. Entonces, el decirle a los hijos o a los seres que amas, a los amigos, les puedes decir, oye, qué buena onda, de veras, qué bueno que te conocí, pero difícilmente nos los decimos. Hay una canción que a mí me gusta muchísimo que se llama Coincidir y digo yo, qué bonito porque coincidimos en este mundo, o sea, sin ir tan lejos ahorita, estamos coincidiendo en una situación tan hermosa y qué bueno que coincidimos. Entonces en la familia coincides con los amigos, coincides en este mundo, pues tantos mundos, tantos siglos, tantos espacios. Y coincides en ese momento. Entonces el decirte te quiero, no es otra de los arrepentimientos. Otra de las cosas también es, déjame ver porque lo apunté. El hecho, pues,
principalmente de no disfrutar de la familia. Eso es cuando el señor principalmente está en la cama, si es un hombre, ¿no? Se da cuenta que los hijos son lejanos, ni siquiera sabía de las cosas de los hijos, no saben los gustos de los hijos. Tú les puedes preguntar a un papá, ¿tienes idea cuál es la nieve que más le gusta a tu hijo? ¿De qué sabor? No lo sabe. No sabe. No sabe. ¿Por qué? Porque nunca convivió con el hijo. Sabe que es su hijo porque está en la casa y lo mantiene. Y muchas de las veces es por el mismo trabajo, ¿no? Que no te deja mayormente. Exacto. Todo está relacionado. O sea, creo que deberíamos de ser un poquito más ecuánimes, prudentes en nuestros tiempos. De hecho, hasta vacaciones. Y no necesariamente te tienes que ir de vacaciones a Europa, a Cancún, con la familia. Cuando uno estaba chico, yo sé que a ustedes no les tocó esa época, pero por ejemplo, en mi casa que no abundaban los billetes, Claro. mi papá tenía una camionetilla ahí toda fea, ¿no? Y nos subían el domingo, nos íbamos a misa, muy importante toda la familia. Pero mi mamá cocía papas, huevos, compraban una sandía, quizás un melón o algo así, y nos llevaban allá cerca de Tecate, en un arbolito, ahí nos bajaban a todo el chamaquero y el chamaquero a correr, se ha dicho. Era un poquito más adelante de la presa. A la hora que te da hambre o que tienes sed, llevaban agua fresca, porque nada de refrescos. O sea, no hay dinero para andar comprando refrescos. Es agua fresca. Y de limón, porque era lo más barato que había en ese entonces. Ahora no, pero era de lo más económico. Entonces, muy a gusto porque corres era un lugar a campo abierto con una pelota que generalmente ponchada, porque todo el mundo rompe las pelotas rápidamente, ponchada la pelota, lo que sea. Entonces jugábamos béisbol y cosas así, pero muy de manera elemental, ¿no? Entonces lo llevaban a uno así, lejos, pero no se gastaba dinero, pero era convivencia familiar porque mi papá y mi mamá se quedaban platicando en lo que todo el chamaquero corría y si llegaba otro carro con el montón de chamacos, pues jugábamos todos. Todo el chamaquero y comiendo papas, huevos cocidos, un pedazo de sandía. Lo mismo la playa, no se ocupaba ir a Puerto Vallarta, ni a Cancún, ni nada de esas. No, la playa es de aquí de Tijuana con el agua tan fría y el chamaquero nos metíamos, pues. Y lo mismo, una sábana con 4 palitos para hacer techito para que estuviera mi mamá y mi papá se iba con nosotros al agua. Entonces, eso lo vivimos muchas familias. Yo ahora platico con las conocidas de mi edad y creo que todo mundo coincidimos en lo mismo. Nos llevaban y era convivencia familiar. Entonces creo que sí necesitamos dividirnos nuestros tiempos para que el día que llegue el momento final no estemos arrepentidos de no haberlo hecho. Ok, es como bien importante como tener el equilibrio, ¿no? Más que nada en ese aspecto. Claro. Por ejemplo, Amparito, he mirado que alguien pues diferencia entre luto y, claro. y duelo, ¿no? Sí. ¿Cómo se maneja ahí en ese aspecto? Y hasta cuándo es prudente ya pues buscar ayuda o siempre se necesita. Mira, hay gran diferencia. La palabra luto viene de llorar. Todo lo que es luto son cuestiones externas. Es vestirte de negro, asistir a los eventos religiosos o dejar de hacer eventos sociales porque estás de luto. ¿Ok? Todo eso es luto. Y en cambio el duelo es algo emocional, es emotivo. Toda la gente que hemos tenido pérdidas, tenemos alguna emoción. El duelo es algo muy interesante. Se vive conforme el apego que tengas a la persona. Ya sabemos que hay familias, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Se muere una mamá y en la funeraria encuentras a una hermana, una hija de la señora, a grito, pelona y la otra sentada ya como si nada. No es que no le duela a la que está sin llorar. Lo que pasa es que la que está sin llorar atendió a la mamá. Ok. Y la otra... Como que tuvo que tener esa actitud para poder exacto. ayudar a la mamá. Cuando tú colaboras en el proceso de enfermedad de alguien, es muy, muy terapéutico para el próximo duelo. Ok. O sea, tú colaboras en cambiarle pañal o económicamente, bañarla, porque bañar a una persona en cama tiene que ser un equipo. Y yo creo que hasta eso es, en el proceso mental tienes pues que trabajarlo porque por lo regular,
cómo vas a estar lavando a tu ser querido y todo eso. Todo eso Exacto. mentalmente sí te llega a Sí, afectar, sí, ¿no? sí. No, es ahí. Yo creo que no nomás es la persona que está sufriendo eso, sino que toda la familia. Claro. Y la persona que está enferma, a veces llora porque No se quiere sentir como carga, ¿no? como carga, exactamente. Y luego además de eso, si es el papá y lo tienen que bañar las hijas, Qué eso es horrible. muy, Muchas de muy las veces terrible. he conocido familiar, tuve una experiencia Ujú, y la persona tuvo diabetes. Entonces, en sus últimos días de vida, la ujú, persona se cuenta que literalmente su sangre ya era como, pues, como líquido, pero así como ya ujú, aguado. O sea, al ujú. momento de que ya no podía orinar la persona. Entonces, pero era tanta su vergüenza de él que no quería que ni las enfermedades lo vieran. Claro. O sea, pero literal tenían que sacar ya pues meter la manguerita por ahí Ujú, y sacar ujú. todo. Entonces, dice que para él fue más la vergüenza que el dolor que sentía de Claro. sacarle el orín. O sea, como dices tú, pues muy Sí, traumático, ¿no? sí. O el hecho de que sea una mamá y que nada más tenga hijos varones. Entonces ahí, híjole, se les complica mucho la vida porque ¿quién va a limpiar a la señora en un momento dado? Y te ha tocado que te digan como, oh, pues tuve mucha Sí, vergüenza sí. Hay veces cuando un paciente ya está con mucho dolor, generalmente se le receta algún opioide, que ¿qué es eso? son medicamentos que ayudan al dolor, pero grandemente. Puede ser hasta algo muy sencillo como el ketorolaco o algo así. ¿Son Pero, como cosas de anestesia? exacto. Ok. Y luego ya te vas yendo un poquito más arriba hasta llegar a la morfina. Pero la morfina, ya los opioides más altos Ujú. causan estreñimiento. Entonces, a veces la gente no puede hacer popó. Y llegamos a las casas y le dicen a la doctora, es que ya tiene 2 semanas que no hace popó. Y eso significa que ya en la parte de afuera está una piedra dura. Probablemente adentro esté todavía mojadito, pero ya no sale porque es una piedra y hay que sacar la piedra. Y todo ese proceso es... Ese proceso lo hace la doctora, Ok. ¿ok? Si ella... Entonces, cuando tú llegas, perdón que Ajá, recapitule un poquito, pero ajá. cuando tú llegas, haz de cuenta que tú llegas como con un equipo. Entonces llega tú, la doctora, Mira, debería de llegar todo un equipo, la psicóloga, la tanatóloga, el pero a veces fisioterapeuta, no todo alcanza, eso. ¿no? No, pero ¿quién te va a andar acompañando? Es todo un día que Ujú. realmente es regalo a la vida. Ok. Porque, bueno, la doctora, si pueden pagar la consulta, se cobra la consulta, pero jamás la va a cobrar como muchos que sabemos que cobran un dineral. Es más, hay médicos aquí en Tijuana que dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a las casas, ve a cuidados paliativos, ellas sí van, que ellas te atiendan. Aunque sean pacientes de este médico, pero no va a las casas. Y menos aquí en Tijuana. ¿Quién va a andarse metiendo a la Sánchez Taboada, por ejemplo? No, pues no. Son colonias que sabemos que son complicadas O aquí sea en que sí hay Tijuana. no racismo, pero hasta cierto, o sea, que no Sí. fuera, no sé, una colonia buena, hipódromo, porque Exactamente. sí va todo el equipo y Y luego encantado y señor y influye tal y otra tal. cosa también muy importante, aunque no me Ujú. crean, que los médicos cuidan mucho, que tenga seguro médico la persona. Si tiene seguro médico, la atienden y la superatienden. Hasta con mantel de oro, ¿no? Porque el Porque seguro médico paga está pagando, todo, paga exactamente. Y aunque no lo necesite, se lo Ujú. mandan a hacer, porque el médico lleva ventaja en todo eso. Entonces, no siempre hacen el tratamiento, algunos médicos, no siempre hacen el tratamiento adecuado. Hacen lo que les conviene económicamente. Cuando hay un O seguro, sea yo que sí hay siempre... negocio ahí, Sí, compadrito. sí, hay Hay negocio. mucho dinero de por medio. Dinero de por medio y mucha ganancia para los laboratorios, para el mismo médico y así. Cuando ya se trata de que o se acabó el seguro médico, porque muchos Ya tienen nomás llega el límite. sacerdote. Ándale, Y se lo mandan adiós, a ¿no? esa es otra cosa que cuido también. Que en el paciente hay que cuidar cuando visitamos en las casas, eso me faltó Qué decirles. religión, ¿no? Siempre veo, así les digo yo, que escaneo la casa. Ok. Si hay alguna figura religiosa, puedes hablar de Dios. Pero si no ves ninguna figura religiosa, no menciones a Dios. Porque qué tal si la familia está muy enojada, por eso quitaron todas las figuras con Dios, Porque lo que porque le está pasando al enfermó paciente. al paciente. Imagínate un niño. Ah, ok. O sea, los papás están pero más que enojados con Dios nuestro Señor.
Entonces ahí ni decirles nada de mencionar a Dios. Si ves una Santísima Virgen ahí, una Virgen de Guadalupe o alguien así, bueno, ya sabes que son católicos, puedes hasta encomendarte con ellos y decirles bla, bla, bla. ¿Ves un Cristo? Pues hablas de Jesús. ¿No ves nada? No hables nada. Ni te metas en nada. Oye, todo eso tienes que cuidar, o sea, no nomás es en las visitas, sí, yo llego y en lo que la doctora está hablando con el paciente. Exactamente, les doy una escaneada a la casa. De hecho, también fíjense lo que cuido, sino reviso si el paciente está aseado. Si no está aseado, es que no lo pueden asear, no saben asearlo en la cama. Okay. Otras veces las camas, las sábanas, aparte de que están sucias, percudidas, apestositas, están todas arrugadas. Y las arrugas en una cama donde está un paciente... ¿Qué significa? No, ¿qué significa? Aparte de que no saben mantenerla estirada, esas arrugas le pueden causar estragos en su piel y empiezan a tener llagas. O sea que tiene que estar lisita lo más estirado que se pueda, ¿ok? Entonces, allí en cuidados paliativos hay un grupo de voluntarias que dentro del voluntariado hay varios tipos de personas. Hay enfermeras, hay psicólogas, hay pues nada más amas de casa, hay varones. O sea, cuando yo veo una situación así en la cama, cuando ya pues platico con el familiar afuerita, no delante del paciente, le digo, oye, ¿no te gustaría que alguien viniera a enseñarte a bañar a tu mamá? Ustedes tienen todos esos cuidados también. Sí. Y yo les hablo, bueno, ahora con eso de la pandemia, pues no podía hacerlo, ¿no? Pero yo les mandaba... ¿Cómo se manejaba ahí, compadrito? Nosotras... ¿Como en pandemia? Nosotras siempre nos presentamos, la doctora y yo, en el nombre sea de Dios, y pues teníamos que ir... No cazafantasmas, pero es como un equipo de que, aunque estaba todo... Sí. Porque la verdad, ya ves que cuando estaba todo ese ambiente, nadie quería ni siquiera que se te acercara, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacíamos es que llegábamos a las casas y nosotras mismas llevábamos... spray desinfectante, el de las manos y cubrebocas. Había veces que hasta 2 cubrebocas. No porque nos fueran a pegar. Por ejemplo, cuando era una persona que era de COVID, ¿iban de todos modos? No, podían, ¿no? COVID no, porque se aseguraban primero. El COVID, todo el COVID lo llevaban a las instituciones. Hospital y eso. Sí, porque les faltaba el aire. Órale. Si había sospecha de COVID, me decía la doctora, no te bajes del carro. Y nos quedábamos en el carro. Y ella era la que bajaba con 2 cubrebocas, con careta, para ver si no, si podía. Con el traje de protección y todo. Sí, la verdad que sí. Pero... ¿Nunca le dio cuando...? No. Nada, gracias a Dios. No, ella nunca se enfermó. Yo fui la que me enfermé. Pero no lo pesqué ahí, lo pesqué en una parranda, se me hace. Okay. En una reunión que tuvimos. No. De hecho, nosotras... Toda la gente nos decía, pero ¿cómo van a las casas? Que el COVID, bueno, el paciente dura las 24 horas del día ahí en la cama. Uh-huh. Él no tiene COVID. Es más probable que nosotros lo infectemos a él que él nos infecte a nosotros. Entonces, por eso nos llenábamos de spray antes de entrar y de preferencia casi no entrábamos hasta la habitación porque luego se va otra compañera con nosotros. No entrábamos hasta la habitación donde estaba el paciente. Entraba la doctora. Para nosotros no llevarle nada. O sea, nosotras éramos el peligro para ellos, ¿ok? No ellos para nosotros. Los familiares así como que nos veían como loquitas, ¿no? Porque ¿qué andan haciendo tanta gente aquí? Pero nosotros nos rociábamos y de hecho salíamos y nos volvíamos a rociar. No vaya siendo que uno de los familiares llevara el COVID y nos infectara a nosotros. Ajá. Entonces, no, con el COVID nunca dejó de trabajar la doctora. Una pregunta, Parito, ¿cómo se maneja cuando tu plática, quiero saber más acerca de tu plática con el paciente, qué es lo que tú le dices al paciente cuando hablas con él, como, no sé, ¿sabes qué? Mira, me platicabas una anécdota, ¿no? Dios pinta, no sé si me puedes platicar si es que haces, o sea, ¿cuál es tu como historia? Que tú le has platicado mayor. ¿O tienes como un speech o desde No, dependiendo de cada quien. Mira, otra cosa que me acordé hace ratito. Uh-huh. Una señora, fuimos a verle y estaba ya muy mal, muy mal. Cuando la doctora se fue a platicar con el esposo, yo me acerqué y le dije, ¿te puedo ayudar en algo?
Esa es tu pregunta siempre. Generalmente sí. Te puedo ayudar. Es como entro, es con mi pregunta de entrada. Entonces nada más se me quedó viendo y le dije, ¿tienes alguna preocupación? Sí, me dijo. Le dije, ¿quieres platicármela? ¿Me la quieres contar? Entonces me dijo, tengo mucho miedo de morir. Le dije, ¿por qué? Yo sabía que eran una familia cristiana donde ella era muy activa en la iglesia. Okay. Entonces dije yo, ¿cómo que tienes miedo de morir? ¿Que no amas a Jesús? Sí, me dijo, precisamente por eso. Le dije, ¿no quieres verlo? Tú sabes que en cuanto salgas de este cuerpo tan maltratado, te vas a ir con Jesús. Uh-huh. Entonces me dijo, eso es lo que temo, porque yo soy una mujer muy pecadora. Tenía miedo, como dice el infierno. Tenía miedo encontrarse con el Señor porque le podía reclamar. Entonces yo le dije a la señora, te voy a contar una historieta, un cuentito. ¿Conoces a Jesús, verdad? Pues sí, me dijo. Mira, a él lo crucificaron porque decían que era un poquito revolucionario, pero le dieron la muerte más fea que existía en ese entonces, que era precisamente la cruz, que a eso mandaban a todos los malhechores. Cuando colgaron a Jesús en la cruz, colgaron a dos. Cuando estaban allá arriba sufriendo, porque debe de haber sido horripilante lo que estaban sufriendo ellos tres, uno de ellos le dijo, ¡Hey, tú! Que te andas diciendo que eres Dios, bájate de la cruz y bájame a mí. Le dijo uno. Ajá. Y el otro, fíjate bien, el otro le dijo, guarda silencio, él no ha hecho nada malo. Tú y yo sí, pero él no. Y volteó y usó una palabra muy bonita que dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús volteó y no te creas que le dijo, no, tú eres un malhechor y eres un pecador y todo eso y no te voy a llevar a mi reino. Al contrario, le dijo, claro que sí, hoy mismo estarás conmigo. Le dije, ¿no le preocupó si era pecador? Si estaba ahí colgado en la cruz es porque debe haber sido o violador, matón, a lo mejor sicario, qué sé yo, no sé, algo así, ¿no? Sí. Entonces, por algo estaba ahí colgado ese hombre y Jesús no le recriminó nada. ¿Tú crees que te va a recriminar a ti? Le dije a la señora. ¿Qué puedes haber hecho tan malo, que Jesús no te vaya a aceptar en su reino? ¿Saben que se le transformó la cara a la señora? Hasta así como que quedó así. Y en eso ya salió la doctora y bla, bla, bla. Y la doctora volvió y le dijo, ¿algo más en que pueda servirte? Entonces la señora le dijo, no, bastante ha hecho contraer a ella para que platicara conmigo. A gusto. Todavía no llegábamos a cuidados paliativos cuando habló el esposo que acababa de fallecer la señora. Se soltó. Tenía pánico fallecer. Pánico. Porque se iba a encontrar con Jesús. Como que ya iba a estar perdonada. Ya, exactamente así es. Entonces, creo que una persona que tiene cierta creencia religiosa, que es una persona espiritual, mueren con más facilidad siempre y cuando estén bien practicando su espiritualidad o su religiosidad. Cuando se saben que no han actuado bien, les cuesta trabajo morir, les cuesta trabajo, tienen que pedir perdones. No se dejan ir. No, y muchos de ellos dicen, es que quiero ver a mi hija. O sea, ¿te puedo ayudar en algo? Uh-huh. Pues quiero ver a mi hija. ¿Y cómo la localizamos? No sé, la corrí de la casa hace como 40 años. Porque salió embarazada. No sé ¿cómo la encuentras? ¿Cómo la encuentras? Un señor dijo, yo tuve una hija antes de casarme. Nunca se los dije a mis hijos. Entonces, pero yo la veía. Y la esposa sí sabía que él había tenido una hija antes de casarse. Pero la señora nunca la conoció. El señor la mantuvo muy lejecitos para que no se acercaran la familia a esa muchacha. Le da un evento vascular al señor y la hija me dijo, ay, Amparito, mi papá está muy mal y no sé qué hacer con él. Pregúntale en qué le puedes ayudar a ver qué te dice. Entonces, como cada hija le tocaba una noche diferente, la muchacha se atrevió y le dijo, oiga, papá, ¿no tiene nada que decirnos antes de que por si se muere? ¿No hay algún pendiente por ahí, un dinero por ahí o qué sé yo? Entonces le dijo el señor, no, pero te tengo que decir algo. Nadie sabía, y estoy hablando de que esa mujer, que la hija que le preguntó, que es una amiga mía,
tiene, cuando le preguntó al papá, de haber tenido como unos 45, 48 años. Y no sabía que tenía una hermana antes de. Entonces le dijo, es que tú tienes una hermana. No, papá, tengo muchas, porque es una familia muy numerosa de puras mujeres. Y le dijo, no, es que tuve una hija antes de conocer a tu mamá. ¿Y por qué nunca nos las presentaste? No, porque tu mamá y yo llegamos al acuerdo de que nunca iban a saber ustedes que tenían una hermana, pero me quiero despedir de ella. Pues dígame el nombre. Y lo le dijo, mira, ella se casó en Estados Unidos y tiene el nombre del marido. O sea, ven cómo le hacen en Estados Unidos, que se ponen el apellido de la pareja. Entonces le dijo, el cual no me acuerdo, porque se le borraron los tapes con la enfermedad, con lo que le dio. Entonces le dijo, ¿y cómo la localizabas? Ah, porque yo le hablaba por teléfono. ¿Y no tienes registrado el teléfono en el celular? No, nunca, para que ustedes no se dieran cuenta. Yo me detenía en el teléfono público y hablaba de los teléfonos públicos. Y deme el número. No me acuerdo. Entonces se perdió. El señor, a fin de cuentas, falleció sin despedirse de la hija mayor porque no tenía la información en su cerebro. Ay, Amparita, qué mala onda. Sí. ¿Qué ha sido la historia más triste, para llorar, la historia más triste que le ha tocado, o de las más tristes que le ha tocado? Un accidente que viví en una carretera. Yo no lo viví, lo vi. El accidente lo vi, así literalmente. Iba yo de trabajo a Mexicali. Iba en mi carro yo manejando, en la Rumorosa. Iba una amiga mía conmigo, compañera de trabajo, y luego me dice, oye, huele a quemado. Y rápidamente, pues vas en la Rumorosa, piensa rápido en tu carro, algo le está pasando, ¿no? No, pues ningún foco prendido ni nada. Pero como la Rumorosa ya ven que es mucha curva, volteo y en una curva más abajo íbamos bajando la Rumorosa. Veo un camión medio destartalado, un tráiler destartaladón, pero las llantas traseras iban echando mucho humo. Entonces yo dije, uy, ya quemó las balatas del camión. Terminamos de dar vuelta y ya cuando medio que alcancé al camión, el camión no me dejó rebasarlo, se puso en la mitad del camino. Y literalmente veo que abre la puerta el chofer. Se avienta. Y se avienta. O sea, se había quedado sin freno. Se quedó sin frenos y prefirió aventarse. Yo creo que no iba a alcanzar a dar, calculó que no daría la siguiente curva. Y yo me quedé viendo el camión porque me paré en plena carretera sorprendida. Vi cuando el camión brincó en un montículo ahí de tierra que había, brincó de manera espectacular el camión y ¡paz! Cayó. Pero imagínense toda la carga que llevaba cae en la cabina. Se deshizo todo aquel y el señor tirado en la carretera. Él había esperado un espacio que era un llanito, pero la misma inercia que llevaba no dejó que cayera en el llanito, cayó en las piedras que estaban adelante. Tan golpeado que estaba el hombre cuando nos bajamos a verlo. Se paró un carro atrás de mí, hacia un ladito, y me dijo un muchacho, ¿qué pasó? No sé, le dije, mira, allá está tirado el chofer y el camión lo dejó que se fuera al barranco. Vamos a ver. Entonces nos hicimos un lado y fuimos con el señor. Emitía un sonido gutural tan feo, estaba en agonía. Como empezaron a detenerse carros, unos muchachos de una empresa de que llevan galletas o no sé qué llevan a Mexicali, traía una frazada, una manta. Entonces la bajó y se la puso al señor. Pero el señor seguía emitiendo sonidos y decían, hay que moverlo. No, hombre, no puedes mover una persona así. No, porque no decían, que la vas a mover. Se estaba ahogando, como que se hubiera estado ahogando con su misma sangre o algo así. Se oía un sonido horripilante, horrible. Entonces, pues ya, para eso, ya saben, en la Rumorosa, en donde estábamos, ningún teléfono de todos los mirones que estaban ahí agarraba señal. Yo tuve que caminar así hasta donde estaba el pedacito donde yo creo que él quería caer y por allá me paré en una puntita y hablé al 911 y me contestaron, pero en Mexicali. Y me dijo, no, la voy a transferir porque eso le toca a Tecate. Entonces dije yo, ¿de Tecate hasta acá? ¿Quién va a venir? Este hombre se les va a morir aquí. No alcanza. Por fin llegó el mismo del Capufe, de la caseta que pagan. Y ese nos corrió a todos, porque otros muchachos me dijeron, oiga, ¿y no iba alguien en la cabina? Ajá. No sé, pues yo no vi, yo vi que se aventó y si se quedó alguien en la cabina, ya pues ya no sé.
Pero ese sonido gutural, en una ocasión llegamos a casa de una persona que visitábamos y nos dijeron, están cambiando a mi esposa, dijo el señor. Si me permite nada más ahorita que la terminen de poner su pañalito y todo eso, pasan ustedes. Ya nos pusimos a platicar con el señor y cuando llegamos al cuarto que ya nos dieron la entrada, aquel sonido gutural de aquel señor lo volví a escuchar en la señora. Entonces volteé a ver a la doctora así porque pues ella es la médico. Eso es como un... O como, no, como que se están ahogando. Como que se están ahogando. Entonces yo lo oí, volteé a ver a la doctora y la doctora le dijo a la sobrina, que era la que la estaba atendiendo, ¿desde a qué hora se está haciendo ese sonido? Pues ahorita que la movimos. Háblale a todos, dice, yo creo que está en sus últimos momentos. Por supuesto que llegó el hijo, el señor, pero bien bonito porque todos le dijeron palabras muy bonitas a la señora. Era una familia cristiana y todos se pusieron a cantar, se despidieron de ella, le llevaron flor, tía, te quiero mucho, el hijo, mamá, gracias por la vida que me diste, pero la señora en agonía y ellos hablando, o sea, con una fe, con una entereza bien bonita. Yo para no estar tan metiche ahí con la familia me paré en la puerta de la entrada. De repente deja de hacer sonido la señora, el sonido ese gutural, tan feo, y allá abajo en el sótano había unos perros y empezaron a aullar y a ladrar. Cuando ella dejó de hacer el ruido, los perros ladraron allá y una vecina que estaba ahí dice, ¡ay, ha de haber pasado el espíritu y se asustaron los perros! Dije yo, pues no lo dudo ni tantito porque algo pasó. Cuerpo, o sea, ¿no? hay un efecto, hay algo raro en el momento de la muerte. Hace rato que me preguntaban qué era la muerte. Dije yo, bueno, pues la definición es el cese vital, pero es algo más mágico. Porque es el momento, la misma Organización Mundial de la Salud dice que tenemos una dimensión espiritual. Quiere decir que cuando alguien termina su cuerpo, que ya no puede más el cuerpo, ese espíritu, esa dimensión, pues sale del cuerpo. ¿A dónde se va? ¿Quién se? Ahora sí, según las creencias de cada quien. Ya sea exactamente. Con Dios o la madre de la tanatología, que es una mujer que se llamó Elizabeth Kubler-Ross, ella dice que cuando ella estudió 20,000 casos relacionados con la muerte, y ella asegura en un libro que tiene muy bueno, que se los recomiendo a todos, que se llama La muerte, un amanecer. Así, la muerte, un amanecer. O sea, ella dice que amanecemos después de que morimos. Amanecemos en otra vida, en otra dimensión. Entonces ella dice que cuando alguien muere, en la otra dimensión lo reciben los seres que fueron significativos para el que falleció. Mamá, papá, hijos, hermanos, cualquiera. Ella no era católica. Y dijo, y algo muy importante, a todos los católicos los recibe la Madre de Jesús. Entonces digo yo, pues ¿cómo no? ¿Qué onda, no? Eso está curadillo porque a fin de cuentas, ella, sin saber nada, todos los católicos decían que habían visto a la Santísima Virgen. Pero digo yo, bueno, todos los católicos a fin de cuentas rezamos, yo profeso la religión católica y en el Ave María siempre decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, lógicamente, ella se lo cree en serio y por eso viene por uno. Entonces, claro que hay algo mágico ahí. O sea, mucha gente cree que va a ser un momento muy feo, terrible. Yo les digo, es algo mágico. Nada más una vez se vive. Entonces, todo mundo deberíamos de estar preparados para ese momento, para salir en paz, con tranquilidad, con ternura y darle gracias a la persona que se está yendo para que se pueda ir con otros seres que los están esperando en otra dimensión. ¿Por qué se maneja mucho, Amparito, cuando dicen que, o sea, la muerte no se habla mucho, es como un tabú? La gente por lo regular no quiere hablar de ese tipo de cosas. Creo que debería ser un tema más común, como dices tú, ¿verdad? Mira. No tenerle miedo pues vamos a morir. Yo siento que y mucha gente critica como, él fuma, se va a morir primero, o él toma y no es cierto. Yo pienso que la vida, desde que tú naces, pues ya estás destinado a morir, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a morir? Puede ser un choque, puede ser, o sea, muchas maneras, ¿no? Claro. Entonces, pienso más bien es cómo se debe asimilar ahí, Amparito, o sea, obviamente sin miedo a morir, pero cómo se debe correctamente de tener como conciencia de la muerte como tal.
Mira, es cuestión cultural. Si en una casa hablan de la muerte con sencillez, o sea, nos vamos a morir. Por ejemplo, les voy a decir, mi mamá y yo generalmente todas las mañanas desayunábamos juntas y platicábamos de la muerte. Y un día me dijo, oye, Dios quiera que yo me muera ya que haya cumplido 50 años de casada. Tenían como 47, 48 cuando me lo dijo. Le digo, ¿por qué, mamá? Y le dice, mira, me estoy imaginando que ustedes, mis hijos, nos van a hacer una fiestecita a tu papá y a mí porque cumplimos 50 años de casados. Y ese día me van a comprar un vestido bonito. Con ese quiero que me sepultes. Así me dijo, ¿eh? Y le dije, ay, mamá, ¿de veras? Sí, me dice, porque va a estar bonito. Ah, ok, mamá. ¿Dónde se llegan los 50 años y pasa el tiempo? Y le digo, ay, mamá, ya tienes el vestido para sepultarte. Y ¿saben qué me dijo? Dice, nada más no me pongas los zapatos porque cómo me apretaban. Porque iba Catrina pues en la fiesta. Pero además de eso, mi mamá sí me dijo, y quiero que cargue y empuje mi cajón fulano, sutano, perengano. O sea, ella me dio quienes quería que cargaran el cajón. Tengo tan presente cuando entramos, le hicimos misa de cuerpo presente. Yo me fui enfrente con mi papá y algunos de mi hermana y otros primos y eso. A la hora que veo que van entrando, dije, falta Eduardo, mi primo. Mi mamá quería que un primo que ella lo quiso mucho a su sobrino, ella quería que él fuera entre todos sus hijos, porque lo veía como su hijo también, y ella quería que fuera ahí. Entonces, a la hora que yo me di cuenta que no iba Eduardo, mi primo, lo localicé en el templo y dije, ahí está. Cuando iban a sacar el cuerpo, les dije, espérense. Y fui por Lalo y dije, Lalo, sacas el cuerpo de mi mamá, por favor, junto con los muchachos. Y volteé y me dice, pues ahí vienen ellos. No, le dije, pero es que quiero que tú lo hagas. Y nomás se me quedó viendo y le digo, por favor, después te explico de qué se trata. Entonces ya se puso y salió con todos mis hermanos y le dije a alguien que estaba ahí, hazte un ladito para que pueda entrar él. O sea, puse exactamente a los que mi mamá quería y ya sacaron el féretro y ya mi papá y las mujeres atrás, mi hermana y yo, ¿no? Entonces después les expliqué, les dije, es que yo sí platicaba con mi mamá de la muerte, así literalmente, quién quiero que cargue el cajón, qué vestido quiero que me pongan, todo. Entonces a la hora que ella falleció, aparte de que me tocó estar con ella y la tratamos en la casa, todos colaboramos, no puedo decir que nada más yo o que mi hermana, no, hombres y mujeres participamos en la enfermedad de mi mamá. Así es que a la hora que mi mamá falleció, hubo paz, tranquilidad, armonía. Claro que te llega el llanto. Y hablando precisamente ahorita que comentabas de los duelos, hay duelo que se conoce como el duelo retardado, que mucha gente no, por ejemplo, una señora joven que tiene 2, 3 hijos chiquitos, se muere el señor. Ella tiene que estar fuerte para que la vean los hijos. Entonces no puede vivir su duelo. Y ella se contiene hasta que ya los hijos los ve que están bien, entonces ahora ella empieza a vivir el proceso de duelo. Ese es un duelo retardado. ¿Ok? Y así existen más duelos. Hablando de cómo la muerte está rodeada de mucho sufrimiento, me llamó mucho la atención pues estas dos historias que nos contó de ese sonido así como un poco ferral, como no sé, o sea, como un tipo animal, ¿no? En agonía. Y también lo de la aceptación de la muerte y la familia. He escuchado algunas historias de hijos, es lo más común, que le ayudan por petición de la madre, petición del familiar, que les ayuden con la eutanasia. O sea, que les ayuden a quitarles el dolor y que simplemente es como un suicidio asistido, ¿no? Podría decir usted que no sé qué tiene que decir desde el punto de religión, punto moral y experiencia propia. Claro, mira, la eutanasia no está permitida en nuestro país. Desde el punto de vista religioso, por ningún motivo nadie debe de quitarle la vida a nadie. Eso sí sería un suicidio. O sea, el aborto y la eutanasia se consideran como suicidios ante los ojos de la religión.
Y en ética nunca se permite eso. Si un paciente, porque nos ha tocado, que el paciente te pide, es tanto el dolor cuando llegamos que te dicen, qué bueno que vino para que me quite el dolor. Y creen que el dolor, la única forma de quitarlo es quitándoles la vida. Entonces, la doctora les dice, no, yo vengo a quitarte el dolor, no vengo a quitarte la vida. La vida se va a ir cuando se tenga que ir. Pero realmente ni está permitido legalmente ni religiosamente nada de eso. Si alguien se atreviera, que no dudo que haya gente, se atreviera a hacer practicarle la eutanasia de alguna manera a su familiar, pues no deja de ser un suicidio. Es un asesinato, un asesinato. El suicidio asistido es cuando le dan la inyección al que se quiere morir. Letal. Y él se la pone solo. Pero también estás colaborando, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, es un refrán muy popular aquí en nuestro México, pero eso no está permitido, no. Dentro de los cuidados paliativos, la eutanasia, cero. El cuidado paliativo es cuidar a la persona en todas sus dimensiones hasta que termina. Ok. Fíjate, Amparito, a mí me surge la pregunta personal, por así decirlo. Entonces, como tal, aunque tú dices, bueno, que fue asistido, ¿es perdonable ante religiosamente, porque sé que es religiosa, el suicidio? ¿O es como algo imperdonable? O sea, no hay perdón como tal. Porque ya es que la anécdota esta de pues, Judas, ¿no? Que traicionó a Dios y luego se suicidó. Claro. Ahí donde está el perdón, ¿cómo se maneja el suicidio en cuestión religiosa? Hace mucho tiempo yo me acuerdo que la Iglesia Católica, que es la que yo profeso, no permitía, por ejemplo, que le hicieran una misa de cuerpo presente a alguien que se había quitado la vida. Pero ya se ha discutido mucho dentro de la religión, dentro de los jerarcas, y están muy conscientes de que a lo mejor la persona en el último momento de su agonía se arrepintió. Entonces, nadie está para juzgarlos. O sea, allá está el de arriba, que es el que los va a juzgar, y haya sido muy intencional, haya sido... No sabes si la persona en el último momento ya Exactamente. Dijo, no era lo que yo quería. Exacto. Pero... Imagínense a alguien que se quita la vida colgándose. Último, eso se tarda en morir, ¿no? Si te quieres quitar la vida no es el mejor camino. Método. Porque te tardas de aquí a que terminas de ahogarte. Entonces, en esos momentos de sufrimiento, de agonía, lo más seguro es que la persona logró arrepentirse, así como decir, qué tontería cometí. Ok, entonces si alcanza, ahora sí es que ante la iglesia he visto como exactamente, sí, la iglesia lo permite que le hagan la misa a la persona o algo así. Ay, Amparito, te lo agradezco muchísimo por habernos abierto ahí esas ventanas y esas experiencias que nos regalas. Claro, Para mí fue pues, muy importante. Ahora sí que mira, ahora ni hablé mucho porque pues... Más bien no te dejé hablar, yo. No. Ahora sí que ahora me tocó clase a mí, ¿no? Yo realmente perfecto. Cuando uno sabe, pues hay que meterle, pero cuando no, pues no, ¿verdad? ¿Algo más que quisieras agregar? Pues mira, lo ideal es que ojalá todos estuviéramos preparados para la muerte. Yo les recomiendo a toda la gente que vivan este día como si fuera el último día que van a vivir. Así, con paz, con tranquilidad, con amor, despidiéndose de la gente de su casa. Jamás salir de la casa enojados y aventando la puerta, porque no sabes lo que va a haber después. Ya nos tocó un duelo de una señora que regañó a la hija porque se quería ir de vaga y le dijo que no, y le dijo a la chamaca, claro que sí me voy. Y se fueron, discutieron, la chamaca se salió, se llevó el carro y se estampó a 2 cuadras de la casa y se mató. Entonces la mamá se quedó con un sentimiento terrible de culpabilidad, de culpa. Y después trabajar un duelo con tanta culpa es muy difícil. ¿Cómo le haces entender a la mamá? Esa rabia que no está dentro de tu control. Exactamente. Entonces es muy difícil. Pero si salimos en paz de la casa todos los días, si son religiosos, pues encomendarse a Dios. Si no, pues darle gracias a la vida, pues total. Si no son creyentes, pues darle gracias a la vida de que tienen salud, tienen vista, tienen oído, tienen todo dispuestos para salir a trabajar. Entonces creo que hay un tema que ya después lo podríamos platicar que se llama inteligencia espiritual
Y precisamente la inteligencia, una persona espiritual es alguien que no se mete en lo que no le importa, pues, que cada quien viva su vida como le dé su gana. Yo siempre les digo, cada quien podemos vivir como queramos. Mientras no estés dañando a la gente, tú vive como puedas y el día que te toque el final de tu vida, cuando llegue el final, vida, nada te debo. ¿Ok? Muchísimas gracias, Amparito. Les agradezco muchísimo por haber escuchado. Este es otro episodio más de su Pichi Podcast. Los agradecemos y nos esperamos en el siguiente capítulo. Ándale, gracias.